Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por iniciar esta semana, la última semana de agosto. Hoy lunes 23 vamos a tener un programa con varios temas después de una reunión que tuvo el fin de semana el titular de Conagua con pobladores de Temacapulín. Les explicó el proyecto de la presa y en 22 días regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador a ese poblado. Y en una asamblea comunitaria les va a preguntar, ¿quieren el proyecto de la presa El Zapotillo, sí o no? Lo que respondan los 341 pobladores según el censo del INEGI de 2021 de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, será lo que va a acatar el gobierno de la República. Y de eso justamente vamos a platicar ahorita con María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Ella es una activista que ha acompañado a los pobladores en todo este proceso, en una lucha de más de 10 años, para ver qué sensación dejó la visita de Conagua, qué dicen los pobladores, cuál es la propuesta y las peticiones que hacen. Y esto es uno de los temas que vamos a platicar, es un asunto clave para que tú, en el próximo periodo de estiaje, no tengas problemas de abasto de agua. Bueno, quizá no en el corto plazo, porque es un proyecto a mediano plazo el Zapotillo, pero al menos es un mecanismo para paliar el problema de desabasto de agua que ya vivimos este año de una manera dramática, con 600,000 personas que no tuvieron abasto. También vamos a platicar con Héctor Pizano. Él es el representante, el titular del Instituto de Pensiones del Estado, sobre un estudio actuarial que se presentó la semana pasada, en donde dice que si no se hacen reformas a tiempo, para el 2025 el gobierno del estado va a tener que poner dinero, subsidiar al IPEJAL, al Instituto de Pensiones. Y bueno, tú te podrás preguntar, ¿y yo qué si ni siquiera soy de esos 122,000 servidores públicos del estado que se van a pensionar en ese sistema? Bueno, pues te voy a decir algo, pero si el IPEJAL quiebra y el gobierno empieza a subsidiarlo, ¿sabes dónde va a salir el dinero para subsidiarlo? Sí, así es, de tu bolsillo y del mío. Y recordemos, los recursos públicos, aunque no pasen por nuestro bolsillo, aunque no pasen por nuestras manos, son nuestro dinero y salen de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo diario. Por eso es un tema importante el del IPEJAL y las pensiones para los burócratas del Estado. Y como todos los lunes tenemos a Carlos López de Alba, que va a reseñar Playa Quemada de Gustavo Nielsen, esta obra que el día de hoy nos va a compartir. Te recuerdo, por el momento todas las entrevistas son vía telefónica, estamos tratando de que la calidad del audio sea lo mejor posible, esto debido a las restricciones por COVID-19. Te agradezco mucho que me sintonices, que comiences este lunes conmigo. Yo soy Jonathan Lomelí, escríbeme al 33 18 80 76 41, también mi cuenta en Twitter @JNLomelí, en Instagram también, ahí estoy a tus órdenes. Son las 9 de la mañana con 9 minutos, esto es Cara a Cara, comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. La reunión en sí fue positiva. Es una reunión que se calificó como informativa, no creo que la Conagua lo tenía muy claro, las instrucciones del presidente. Se hizo una propuesta de operar la presa del Zapotillo a un nivel bajo, en donde solamente se acumularían 90 millones de metros cúbicos para poder salvar las 3 comunidades y con un sistema de operación a través de compuertas. La gente es muy agradecida, los pobres son muy agradecidos. Un aspiracionista va a vacunarse y llega enojado. ¿Y por qué tardaron tanto en venir a poner la vacuna? Si son mis impuestos, apúrese. Bueno, ahí tuvimos primero a Gabriel Espinosa, representante de la comunidad de Temacapulín, que calificó como, al principio en el primer audio, como positiva la reunión. Él estuvo el sábado con el titular de la Conagua
Y para hablar de ese tema está en la línea María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, María. Hola, Jonathan, buenos días. Oye, tú estuviste en la reunión el sábado, ¿verdad? Así es. Bueno, pues a ver, primero preguntarte, María, tú has acompañado a los pobladores durante todo este proceso, y ¿cuál es la sensación que deja la visita de Conagua? Y sobre todo, ¿cuál es la petición de los pobladores después de esta visita y qué va a pasar en los próximos 22 días hasta que llegue el momento en que Andrés Manuel López Obrador regrese a Temacapulín y haga la pregunta a los pobladores? Bueno, en primer lugar, los pobladores recibieron esta información que todavía, a pesar, digamos, de que el director de Conagua la explicó, no podemos dejar de mencionar pues que son aspectos técnicos y que las comunidades requieren de profundizar y de analizar con sus propios especialistas. Entonces, lo que viene es eso, toda una revisión de la propuesta técnica con sus propios asesores. Entonces, no hay una determinación, las comunidades siguen a la expectativa con esta propuesta, en donde, bueno, se les asegura que no quedarían bajo el agua. Sin embargo, pues todos los aspectos técnicos, ellos tienen que pues, revisar que realmente no vaya a haber riesgos por la operación de la propia presa. Sí. Y otra cosa muy importante, que no vaya a haber riesgos de que en próximas administraciones el proyecto reviva, ¿no? Son los dos planteamientos fundamentales que le hicieron a la Conagua. Muy bien. Ahora, María, escuché justamente que dijeron eso, va a haber técnicos independientes que van a revisar el proyecto, entiendo les entregó ahí un USB o un documento o los documentos el titular de Conagua, pero ¿tú sabes quiénes son esos técnicos? Es decir, ¿de dónde son? Algunos perfiles que pudiéramos conocer que van a apoyar a estos pobladores de Temacapulín para revisar las garantías de seguridad y operación de la presa con un sistema automatizado de compuertas. Sí, los especialistas ya han acompañado a estas comunidades en otros momentos, también en temas técnicos, y en primer lugar serían especialistas de la Universidad Delft de Holanda, digamos que son grandes expertos en estos temas de riesgos y contra inundaciones. Sí. También habría especialistas del ITESO, habría especialistas de la UNAM, habría especialistas de la Universidad de Guadalajara. O sea, va a ser una combinación de especialistas nacionales, locales e internacionales. Claro. Todos especialistas en construcción de presas y en temas de seguridad de represas. Algunos ya estaban el sábado en Temacapulín, pero el acuerdo de asamblea fue que la voz la tuvieran las comunidades, solo los pueblos, que fueron quienes le hicieron una cantidad de preguntas al director de la Conagua, que yo creo que lo rebasó, o sea, la cantidad de conocimiento que tiene la gente en términos de su propio territorio, de infraestructura, de presas, de volúmenes, de capacidad, o sea, fue una cantidad de preguntas que le hicieron. Oye, María, y por ejemplo, escuché o leí allí algunas de las declaraciones, dice, la presa tiene 80 metros ahorita, ¿no? Y lo que entiendo que les propone o que pidieron los pobladores es que se opere a máximo 50 metros de capacidad. ¿Es correcto? Es correcto. Eso lo dijo el propio director de la Conagua, es decir, para que el agua no alcance ninguna de las tres comunidades, no puede superar los 50 metros de altura de la cortina, ¿no? Entonces, pues ahí estuvieron las tres comunidades. Viene un trabajo intenso, porque no solamente es la parte técnica, las comunidades tienen que trabajar también a la par con un equipo de especialistas jurídicos, sí, para todo el tema de los decretos, se tienen que expedir nuevos decretos, hacer modificaciones legislativas, todos los candados, y también estarán trabajando a la par con otro equipo de especialistas en derechos humanos para todo el tema de la reparación integral de los daños y los planes de desarrollo que van a exigir. Ese es otro punto, María.
Los pobladores dicen, después de un desgaste de más de 10 años de luchar contra el embalse, de presión, de amenazas, de inundación de nuestros pueblos, pues pedimos una reparación del daño. ¿En qué términos sería una reparación del daño, María? ¿O qué es lo que podría ofrecerse como reparación del daño? Es decir, ¿sería indemnizaciones económicas, no sé, obras en los poblados? ¿O en qué términos se podría hablar de reparación del daño? Sí, la reparación del daño tiene que centrarse en dos aspectos, en los daños materiales y en los daños inmateriales. O sea, habrá situaciones que no necesariamente con dinero o con otro tipo de cosas materiales se puedan reparar. Por eso las comunidades piden además las disculpas públicas, ¿no? Claro. Y asegurar que no se vuelva a repetir una situación de estas características ni en Jalisco ni en el país. Pero las comunidades están en esa construcción y pedirán también, sobre todo, elementos que tengan que ver con el desarrollo de su región y de sus comunidades, porque estas comunidades, como siempre vivieron bajo la amenaza de los gobiernos y de las empresas de que quedarían bajo el agua, fueron absolutamente abandonadas. Entonces, todos los servicios públicos o todos los derechos elementales se les negaron. Por lo tanto, esta región pues va a pedir una reparación que tenga que ver con el fortalecimiento de su desarrollo como región, de su desarrollo también comunitario. Lo están discutiendo, ¿sí? Pues su plan de reparación se está construyendo, entonces pues ahorita hay un trabajo muy intenso en esta región. Oye, María, me llama la atención, me causa mucha curiosidad, Temaca. He manejado esta cifra en varias ocasiones aquí en el espacio, revisé el censo del INEGI de 2020 y decía que había en Temaca 269 pobladores. Juntando a Cacico y Palmarejo son como 341 pobladores. ¿Es más o menos esa la cantidad de habitantes en estos poblados, María? O sea, son habitantes fijos. Fijos. Pero es muy importante mencionar que estos pueblos, estas comunidades, son migrantes. Entonces, la mayoría de la población vive fuera, ya sea en los Estados Unidos o en otras ciudades de México, sí, pero regularmente están regresando. Entonces, hay temporadas en donde estas comunidades, la gente regresa y permanece un tiempo, y luego regresan para sus trabajos, ya sea en los Estados Unidos o en otras ciudades de México. Hay que recordar dos cosas fundamentales de esta región. Es la principal región de la producción de helado. Entonces muchos de sus habitantes tienen una cantidad de paleterías, heladerías en los Estados Unidos o en otras partes del país. ¿Ah, sí? Así es. Y otra cosa también muy importante es pues toda la producción del chile de árbol, ¿no? Que también tienen... el de Yagualica, pues, ¿no? Famoso. El de Yagualica, que así es su denominación, pero realmente pues es toda la región. Y también tienen, digamos, una cantidad de iniciativas de venta de producción de chile de árbol en otros lados. Entonces, se ha querido manejar esto de, digamos, del derecho de pocos sobre el derecho de mayoría. Sí. Eso es algo que ha sido inadecuado y ha sido un fuerte argumento de los gobiernos. Y estos pueblos, pues no son pocos, porque en realidad en los censos comunitarios de los tres pueblos, pues hay más de 10,000 familias que están, digamos, regadas en los Estados Unidos o en diferentes partes del país. Entonces, y también es un mal argumento porque tenemos el caso de Arcediano, por ejemplo, con doña Lupita Lara, en donde una sola familia, una sola mujer se opone a un megaproyecto y lo logra cancelar. Es decir, el derecho de uno es el mismo que el derecho de mayorías. Creemos que estos pueblos han demostrado por 16 años la inviabilidad del proyecto, que se puede transitar una gestión distinta del agua, que no se ha hecho,
y creo que pues más bien es una responsabilidad de los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato y de la propia Federación que no han implementado otras propuestas para el abastecimiento del agua. Claro. Oye, María, entonces este planteamiento que hace el gobernador y dice, bueno, yo lo he hecho también, no sé, dice es inadecuado. Un grupo, o sea, los pobladores de estos tres pequeños poblados tienen en sus manos la decisión y el futuro hídrico de 5 millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, eso nos parece una narrativa pues irresponsable de parte del gobierno de Jalisco, porque el gobierno de Jalisco y estos pueblos lo han demostrado, y la comunidad académica y diferentes otras luchas o organizaciones, el gobierno de Jalisco realmente no tiene una adecuada gestión integral del agua en Jalisco y desde luego en el área metropolitana de Guadalajara. Y eso queda comprobado cuando el gobernador dice no hay plan B, solo tenemos plan A. Es decir, pues es muy grave. Por lo tanto, los pobladores yo creo que no solamente se han opuesto a este proyecto, sino que han propuesto una cantidad de posibilidades de alternativas para el abastecimiento del agua que los gobiernos, incluyendo el actual, pues no han escuchado. Entonces, lo que ellos decidan, pues están en su derecho, porque al final de cuentas están defendiendo sus derechos humanos y su territorio, ¿no? Lo que suceda después no es culpa ni responsabilidad de las comunidades. Eso sería la injusticia mayor. El gobierno de Jalisco debe de preocuparse por inmediatamente impulsar otras alternativas, porque el zapotillo, tú lo decías al principio, independientemente de la decisión, todavía lleva tiempo para terminarse y llevará tiempo para implementarse, o sea, por lo menos 2 o 3 años. Sí. Oye, María, cierro con esta pregunta. No sé si sea posible que me digas un poco tu sensación. Los pobladores están dirimiendo a nivel técnico, a nivel social, a nivel comunitario. Se les explicó por parte de Conagua. Tú los conoces, tú los has acompañado. Tenemos como ciudadanos aquí en la metrópoli que hacer un esfuerzo por comprender la vida de un poblador de Temacapulín. Imagínate vivir todos los días con la sensación de que tu pueblo va a desaparecer, tu cementerio con tus muertos, tu iglesia, tu escuela, tu casa. Pero tú, María, ¿qué porcentaje más o menos podrías estimar de probabilidades de que digan que sí o digan que no? ¿Estamos en un 50-50 o hacia dónde crees que se inclina más la balanza? Esto es una mera suposición. Híjole, esa es una pregunta bien difícil, porque todavía no hay inclinación de balanza. Lo que sí es que independientemente de lo que decidan, hay algo muy importante para quienes habitamos en el área metropolitana de Guadalajara. Estos pueblos van a tomar una determinación, pero además ¿Pero qué, perdón? Pero además, ¿sí? O sea, van a tomar una determinación y además van a exigir otras alternativas para la gestión integral del agua en la ciudad. Es decir, justo porque tienen este peso, no solamente van a tomar una decisión sobre su territorio, que además es legítima, lo que les toca y es legítimo, sino que sí quieren proponer al gobierno federal que no solamente si esta opción de Zapotillo prosperara será suficiente, sino que realmente se tienen que implementar otras alternativas en la región y en la ciudad. Bueno, María, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues pues muchas gracias por la cobertura, y yo creo que tenemos que seguir exigiendo aquí en la ciudad otras alternativas para el abastecimiento del agua y no depender solo de esta fuente del Río Verde, porque pues está muy demostrado pues que las presas no serán una solución en el largo plazo.
y además es una solución que sigue siendo costosa y que vamos a pagar pues los propios ciudadanos que habitamos en esta ciudad. Gracias, María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, quien ha acompañado a los pobladores de Temacapulín en su lucha en contra del embalse de la presa El Zapotillo. Muy buenos días. Gracias, Jonathan. Buenos días. Pues bueno, ahí está lo que nos comparte María. No sé, ¿tú qué crees que van a responder los pobladores de Temacapulín? Me parece generoso esto que dice María, que van a hacer propuestas de cómo hacer una gestión más eficiente del agua en la ciudad. En efecto, no todo es infraestructura y concreto para resolver el problema del agua. Lo hemos dicho en este espacio muchas veces, es necesario cambiar una cultura del uso del agua. Y esa es una política pública que debería comenzar, yo creo, en este sexenio y trascenderlo. Es decir, el escenario que enfrentamos con la escasez de recursos naturales, la escasez de agua, el cambio climático, debería ponernos a pensar en el mediano y largo plazo para nosotros y para nuestros hijos. Y la pregunta que me sigo haciendo es, ¿y qué te hago? ¿Qué crees que van a responder los pobladores después de lo que acabas de escuchar? 33 18 80 76 41, escríbeme @JNLomelí en Twitter. Vamos al corte y regresamos para platicar sobre las pensiones de los servidores del Estado y el escenario que enfrenta el Instituto de Pensiones de posible crisis, pues prácticamente en 2025. Vamos al corte y regresamos con más. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 32 minutos, regresamos aquí en Cara a Cara, gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que hoy es lunes de libro. Carlos López de Alba, nuestro amigo, editor y colaborador, nos va a regalar el libro Playa Quemada de Gustavo Nielsen y solamente para ganártelo al final tienes que escribir al 33 18 80 76 41. Nos envías la imagen de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales de Zona 3 o en las mías, @JNLomelí. Y al final del programa te lo puedes llevar después de que Carlos López de Alba haga la reseña. Entonces es un regalo que te hacemos aquí con mucho gusto y con mucho cariño en Cara a Cara. Para tener cada vez una ciudad de lectores, que por cierto creo que el próximo año empieza la celebración de Guadalajara como capital mundial del libro. Pero bueno, tenemos muchos comentarios, ahorita les comparto sobre esto que estábamos platicando de la presa El Zapotillo. Dice, yo poblador de Guadalajara, dice Jorge Núñez, también quiero un resarcimiento por no darse la presa. Bueno, pues es que aquí ya empieza un debate medio intrincado. A ver, las pensiones de los burócratas del Estado. Dice un estudio actuarial que si no se implementan las reformas necesarias, en 2025 el IPEJAL va a tener que empezar a recibir dinero del gobierno del Estado. Es decir, en otras palabras, tu dinero y mi dinero para poder pagar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Y entre ellos está, por ejemplo, Eleuterio Valencia, un ex magistrado que se lleva ahorita 207,000 pesos mensuales. También se lleva 40,000 pesos mensuales como pensionado de la UDG. Y decían la otra vez, seguramente ya tramitó su pensión bimestral de Andrés Manuel López Obrador con 3,500, 3,100 pesos bimestrales. Bueno, pues como ellos hay más de 70 casos de pensiones VIP que nos cuestan 30 millones de pesos al mes. Y hay toda una discusión sobre los escenarios que enfrenta el IPEJAL, las pensiones VIP que reciben unos pocos y la estabilidad y la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones en los próximos años. Y para hablar del tema le agradezco mucho a Héctor Pizano. Muy buenos días, director del IPEJAL, que nos acompaña en Cara a Cara. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, Jonathan. Con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Pues te agradezco mucho. Comento lo que nos dieron a conocer la semana pasada acerca del IPEJAL, que es casi como cíclico, ¿eh? Cada cierto momento nos dicen que el IPEJAL y su viabilidad financiera desde hace un par de administraciones al menos, nos vienen advirtiendo de esto, pero no hay una solución de fondo, Héctor, y esa sería mi primera pregunta. El estudio actuarial que presentan dice es urgente tener reformas que mitiguen
el problema que va a enfrentar el Instituto de Pensiones. ¿Cuáles serían esas reformas y cuáles serían esas acciones? Y si ya estamos emprendiendo algo al respecto, Héctor. Bueno, primero quisiera hacerte una pequeña aclaración respecto a cómo abrimos el tema. ¿Sí? El actuario hizo una exposición en la que, a juicio de la empresa que él representa, en el 2025 ya requeriría de recursos extraordinarios el IPEJAL, pero él solamente mencionaba este caso refiriéndose a la liquidez, lo cual, pues, obviamente quisiera yo aclarar. El problema de viabilidad financiera del IPEJAL se dará a partir del 2029, ¿sí?, si es que no hacemos, tomamos las acciones y hacemos las reformas que hemos venido planteando. Entonces, primero, aclarar ese tema, la viabilidad financiera del IPEJAL está comprometida a partir del 2029. Pero en el 25 ya tendría que recibir subsidio del gobierno del Estado, ¿o no? No, porque tenemos la reserva, los inmuebles con los que estamos haciendo proyectos y negocios inmobiliarios, etcétera, etcétera. Él hablaba de la liquidez. Y conforme a la ruta que en este momento tenemos y a la proyección que tenemos de pensionados contra afiliados. Y él usó la palabra quiebra, ¿eh? Sí, por eso es importante hacer la aclaración, porque nosotros precisamente en 2 reuniones que tuvimos con él, pues tuvimos este intercambio de opiniones y obviamente coincide. En el tema de la reserva, nomás que hay quien solamente se llevó esa parte de la exposición. La exposición establecía claramente, primero, que el IPEJAL afortunadamente tiene recursos para poder tomar decisiones. Estamos a tiempo para llevar a cabo reformas. Muy bien. Y la viabilidad está a partir del 29. A tu pregunta que me decías, ¿qué estamos haciendo? Bueno, desde que llegamos al IPEJAL hace más de 100 días, empezamos a tomar acciones muy definitivas respecto primero al manejo de sus inversiones, para que tuvieran una mayor rentabilidad. Segundo, una revisión puntual de todos los proyectos inmobiliarios para buscar que la tasa de retorno sea superior a lo que se ha venido obteniendo, garantizar y afianzarla para que los negocios inmobiliarios de IPEJAL sean realmente de beneficio para la institución. Sí. 3, revisando todos los fideicomisos, cerrando algunos que no son de beneficio o no le han sido beneficio al IPEJAL, para efecto de garantizar la recuperación de lo invertido y poder actuar en consecuencia para buscar generar una viabilidad en los proyectos que estamos impulsando. Y aunado a todo esto, estamos llevando acciones legales que en algún momento no se habían llevado a cabo para que se designen responsabilidades adentro y afuera del instituto de quienes en su momento le pudieran haber fallado a la institución, y con ello, si tuvieron o no un beneficio indebido, lo que sí queda claro es que le han causado un perjuicio a la institución. Que si esto ha sido trascendente para el futuro del IPEJAL, tal vez no, porque lo que impacta, como tú bien lo señalas, es el modelo. La estructura de los fideicomisos a nivel internacional, nacional y estatal estaba pensada en una expectativa de vida de 52 años, que hoy está siendo rebasada afortunadamente arriba de los 80 años, y obviamente este modelo le ha venido generando mucha presión económica al IPEJAL. ¿A qué edad se jubila un trabajador al servicio del Estado? ¿A los cuántos años? A los 48, 49, 50 años. O sea, ¿cuántos años tiene que trabajar? Si trabaja 30 años con nosotros, se jubila, y el dinero que aporta al IPEJAL se lo acaba en 3 años en su pensión y jubilación, amén de los servicios médicos, y entonces esa jubilación y pensión sigue sosteniéndose de la aportación que hacemos los demás trabajadores que estamos en activo aportando al IPEJAL. Oye, y la iniciativa que presentó en el Congreso el gobernador para reducir las pensiones VIP, comentaba yo ahorita estos casos, por ejemplo, de Eleuterio, que es un caso allí ejemplar de 207,000 pesos al mes. ¿Qué ha pasado con esa iniciativa o qué les dicen los diputados? ¿Los vemos más apresurados ahí por impulsar otras reformas y no a lo mejor esta que pues indigna mucho que los exburócratas tengan esos salarios y esas jubilaciones tan jugosas, Héctor? Recordarás, Jonathan, que llevamos visitando el Congreso casi 3 meses, solicitando se instale una mesa donde se vea una reforma integral de pensiones, porque hay que hacer varias reformas, además de la que presentó el Ejecutivo. Y la reunión a la que nos convocaron el viernes pasado, que yo acompañé al actuario, tenía como objeto que los legisladores tuvieran la información suficiente, primero para dictaminar la de las pensiones
VIP, o la que conozco como pensiones doradas, que es ponerle un tope a las pensiones, que obviamente es una de las principales recomendaciones que hace el actuario, la empresa que hizo el estudio actuarial, diciendo hay que topar las pensiones, además de otras acciones, y bueno, ya tienen la información suficiente para dictaminarla. Esperamos que la semana que entra se reúnan y puedan resolver esta, y además otras que están en poder del Congreso, y algunas otras que nosotros propusimos, que si me permite te las enumero. A ver. Por lo pronto estamos planteando también que se modifique el año de servicios que se toma como parámetro para determinar el monto de la pensión. Con la ley anterior, con el salario que ganas el último año, te puedes pensionar, y eso desgraciadamente ha servido para que en principio se presten, se simulen este tipo de plazas para lograr una jubilación superior. Un paréntesis, Héctor, eso me interesa que lo expliques al auditorio. A ver, ¿cómo es posible que un funcionario como un ex magistrado se pueda llevar 200,000? O sea, son como 10 o 12 los que se llevan más de 200,000, pero ¿cómo es posible que se hayan podido llevar 150,000 o 180,000? ¿Era ese el mecanismo que utilizaban? ¿Lo puedes explicar así de manera rápida y sencilla? Es que, a ver, Jonathan, se jubilan con ese salario porque eso es lo que ganaban. Sí, es decir, pero es porque la ley les permitía y les decía, bueno, lo que ganes en el último año, esa va a ser tu jubilación, ¿cierto? Así es. Podías ganar 10,000 pesos o 7,000 pesos durante 20 años, y si en el último año ganabas 180,000, con eso te jubilabas. Correcto, por eso nuestra propuesta, así como se hizo en la reforma del 2009, una modificación para que se consideran los últimos 3 años, hoy está en consideración del Congreso, que puedan ser 3, 5 o 7 años, los años que se tomen a consideración para determinar el salario, para que sea esto más equitativo, para que tenga el cuidado de que realmente represente lo que se ha aportado a la institución, porque además de lo que te comento, que un jubilado, un pensionado, de lo que aportó, lo consume en su pensión en 3 años, por decirte aproximadamente, es obvio que necesitamos que lo que aportó sea un referente a lo que recibe. Además, que el instituto le aporta servicios médicos, sí, claro, medicinas, y eso es un costo importante. Nada más en este año son más de 1,000 millones. Oye, digo, me queda un minuto prácticamente, Héctor, pero a ver, enumérame muy brevemente las otras acciones, las otras reformas que están impulsando. Sí, estamos impulsando también que se haga efectiva la seguridad social en Jalisco, es decir, la ley establece, pero es una ley imperfecta que no tiene sanción ni fecha de cumplimiento, para que se afilien a todos aquellos trabajadores hoy que conocemos como supernumerarios, transitorios, honorarios estimables a salario, que desprotegen a los trabajadores de seguridad social y que obviamente han venido minando la capacidad financiera del instituto. Sí. Y nosotros además estamos planteando que se revise este modelo hacia el futuro para generar la obligación del pago inmediato de los que son hoy obligados, algunas entidades que dejan de pagar sus aportaciones patronales o que técnicamente las jinetean, y eso le da perjuicio al instituto. Bueno, Héctor, termino con una pregunta nada más. Me llamó la atención que el actuario dice que una de las reformas o de los cambios que debe haber en el IPEJAL importantes, dice, es que debe haber directores que sean técnicos y no políticos al frente del instituto. ¿Tú te consideras un técnico o un político? Primero, mi querido Jonathan, no encuentro en el estudio esa reforma. Eso lo dijo el actuario. No, yo estaba en el evento. Pero te quiero decir algo. Es muy importante que se actúe con criterios técnicos. Hay entidades que nos ayudan y hay direcciones de técnicos. Yo, más allá del conocimiento que tengo financiero, jurídico, etcétera, lo que sí te puedo decir es que gracias a la posibilidad de haber pasado por una serie de puestos de esta naturaleza nos permite accionar, por ejemplo, que se tomen acciones hoy legales, demandas, denuncias, celebración de contratos, revisión de fideicomisos, que es con los que opera el instituto de una manera eficiente, y asesorarnos con gente capacitada para que las inversiones lleguen a las tasas que deben de tener un fondo como el nuestro, que deben estar por arriba del 10 al 11%, y no algunos porcentajes que ha venido en los últimos años obteniendo. La institución tiene una gran responsabilidad con todos los derechohabientes. Lo que hacemos, quienes estamos en este equipo hace 5 meses, es garantizarle que cada peso se utilizará de una manera que podrá potencializar la vida del instituto. Nosotros nos comprometimos a llevar al instituto al 2051 y en eso estamos trabajando. Bueno, ya ¿va a ser posible quitarle la pensión a Chema Martínez, Héctor, este año o no? Ya está en poder de la Fiscalía Anticorrupción, una denuncia que hizo el órgano interno de control,
y tiene todos los elementos para que determine si procede. Bueno, pues te agradezco mucho, Héctor Pizano, titular del IPEJAL, que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Gracias a ti, Jonathan. Gracias. Pues bueno, ahí estuvo Héctor Pizano. Me preguntaba, le decía, ¿te consideras un técnico o un político? Es una de los comentarios que hace el actuario sobre el Instituto de Pensiones. El anterior titular del IPEJAL era Iván Argüelles, un literal expanista politiquísimo de carrera, y bueno, incluso fue a las campañas, justamente dejó el puesto porque se fue a las campañas. Ahí está, 9 de la mañana con 45 minutos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp, 33 18 80 76 41. Vamos a regalar un libro, te lo recuerdo, Playa Quemada, de Gustavo Nielsen, lo reseña Carlos López de Alba. Envía a nuestro teléfono de WhatsApp o a nuestras redes sociales la imagen de pantalla en donde nos sigues, en nuestras redes, y te lo puedes llevar al final de este programa. Vamos a un corte muy muy breve y regresamos con más en Cara a Cara. 5. Atajos para leer en Cara a Cara. 9 de la mañana con 48 minutos y llegó este momento de tranquilidad, de remanso del lunes con atajos para leer, y nuestro amigo, colaborador, reseñista, editor, hermano Carlos López de Alba. ¿Cómo estás? No, pues ¿cómo más puedo estar, mi estimado Jonathan? Con esa presentación. Me siento, pues sí, ya hay que acabar todo, ya no hay que hablar de libros ahora. No, bien, Jonathan, contento de estar otra vez contigo. Gracias. Aunque sea a distancia, y con el auditorio, bien, tras un fin de semana de contemplación de cara a lo que viene en esta segunda parte del año, que ha sido un año muy rápido, ¿no, Jonathan? Se va todo muy rápido, sobre todo, pero bueno, el tiempo transcurre un poco más lentamente en el Salón del Bosque, mi querido Carlos. Sí, la sala de mi casa, cuando quieran encontrar... La sala de tu casa. Cuando quieran encontrar alguno de los libros que estamos comentando aquí en este espacio, ahí justamente, ahí se despacha. Sábados a partir de las 6. A partir de las 6, sábados y viernes. Muy bien, Carlos, adelante. Estuve acordando de ti, mi querido Jonathan, porque estuve leyendo un cuento el fin de semana, ¿sí? Un cuento que se llama Magali, de un periodista que está separado, y comparte la custodia de su pequeña hija, y entonces en el periódico, en la empresa, no, pues así como Promomedios más o menos, pero como en la empresa donde trabaja, deciden estimularlo, además porque van a lanzar un suplemento erótico, Válgame. Un suplemento de corte, una revista erótica. Entonces, como el periodista que está recién separado está como muy cabizbajo, entonces pues sí, la directora comercial y el dueño de la empresa le mandan un asistente que lo estimule, un asistente de 20 años más o menos, que bueno, Carlos, que lo asiste y entran en un vínculo de intimidad desde el primer día, ¿no? Algo como muy perverso, y donde también el rol que juega la niña, la hija, se empieza a involucrar entre ambos, y bueno, es una historia terrible, pero es un muy buen cuento, y es un cuento que se llama Magali, que escribió el escritor argentino Gustavo Nielsen, y es parte de este libro que vamos a regalar hoy, que se llama Playa Quemada. Son 7 cuentos de este tipo, cuentos como muy que desgarran un poco la cuestión humana, a veces un poco crudos, pero con una excepción de los 7, pues hay uno que yo lo siento un poco flojo, pero los otros 6 son vertiginosos, incluso te digo, revuelven un poco ahí el estómago por la manera en cómo trabaja en este tema de la condición humana. Gustavo Nielsen nació en el 62, es un escritor de Argentina, es de profesión es arquitecto y dibujante, ya después comenzó a escribir relatos. Después de Playa Quemada escribió un segundo libro, una novela que se llama La Otra Playa, con la que ganó el premio Clarín de novela. El premio Clarín es un premio muy importante de narrativa en Argentina, que otorga el diario, yo creo, uno de los más influyentes en Buenos Aires. Y bueno,
esta historia de Magali es parte de este corpus de 7 cuentos. A mí me suena mucho como Horacio Quiroga, ¿no? Que de pronto son cuentos muy salvajes en sus temas, pero estéticamente están muy logrados. El cuento que le da título al libro, un cuento homónimo que se llama La playa quemada, ¿sí? Habla de la playa donde acudían los veraneantes a pasar tardes soleadas, pero luego hay una erupción, y de ser un paisaje paradisíaco se convierte en algo así como tipo Pompeya, ¿no? Donde quedan los cadáveres de los veraneantes petrificados. ¿Qué otro texto también es buenísimo de ahí del libro? Hay otro que se llama Adentro y Afuera, que es un cuento... ¿Adentro y afuera? Adentro y Afuera, y es un cuento muy de estilo Edgar Allan Poe, que es el protagonista del texto trabaja limpiando cadáveres, ¿no? Entonces, ahí sí tampoco puedo dar muchos datos porque también se corre el riesgo del spoiler, pero bueno, es un libro de 7 relatos, como te decía, que recoge mucho de la tradición latinoamericana del cuento, sí. Donde importan mucho para sobre todo por la manera en cómo se desenvolvió la narrativa en Latinoamérica en la segunda parte del siglo XX, que eso le dio forma al cambio del siglo, ¿no? Un poco, que es una literatura donde importa tanto lo que se cuenta como se cuenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, la narrativa estadounidense que ya es muy sobre la forma, ¿no? Trabaja mucho sobre la forma, pero acá también se involucran mucho con el autor. Hay temas ásperos también, hay temas incómodos. Por eso te digo, me recuerda mucho a este otro sudamericano, Horacio Quiroga. Porque hay temas ásperos, hay temas complejos, hay temas que es incómodo leerlos, pero creo que es parte de una impostura cuando es un buen narrador, es parte de la buena literatura, ¿no? Donde ya no lees al autor, ¿no? Ya estás siguiendo al personaje, ya te estás involucrando con él. Creo que un buen libro debe sacudir, creo que fue Kafka, lo voy a parafrasear, pero algo así dijo, ¿no? Como que la buena literatura, un buen libro debería golpearte en la cabeza como algo contundente, ¿no? Que debe sacudirte. Pero te agradezco muchísimo, Carlos López de Alba, por esta reseña, Playa Quemada de Gustavo Nielsen, un libro de relatos, y ahorita vamos a dar a conocer al ganador o la ganadora de este libro. Muchas gracias por acompañarnos en Cara a Cara, Carlos. Gracias a ti, Jonathan, a ti, al lado de todo el auditorio, a Laura Martínez, nuestra productora, y esperamos ya vernos en septiembre. Muy bien, ya espero para la próxima, porque sabes, el audio me inquieta. Abre tu cuenta de Skype y para que la próxima vez tengamos la comunicación por esa vía, es más estable y el auditorio también pueda disfrutar más tu charla. Un mes, porque si algo más, ya la próxima semana me van a escuchar con más claridad. Órale, pues te agradezco mucho, Carlos López de Alba, nuestro colaborador, reseñista, editor, bon vivant, todo eso y lo anterior, Carlos López de Alba. Y vamos a dar al ganador. La ganadora es, muchas felicidades a Lidia Langarica Rodríguez, te llevas el libro de relatos Playa Quemada de Gustavo Nielsen. Felicidades, ahorita Laura Martínez, nuestra productora, te va a pasar los detalles para que recojas este libro de relatos que nos regala y nos reseña muy amablemente Carlos López de Alba. Te recuerdo, todos los lunes, en el último bloque del programa, tenemos atajos para leer y regalamos un ejemplar. Todos los miércoles, en el último bloque del programa, también tenemos un atajos para el arte. Digamos, son los pequeños espacios de Cara a Cara, una mesa de análisis político, donde también le damos entrada a la literatura y al arte. Vamos a leer algunos comentarios del auditorio sobre los temas que abordamos el día de hoy, que me parecen interesantes y siempre me dan muchas ideas para intentar reflexionar o ver desde otro enfoque las cosas que pasan en esta ciudad, en este estado, en este país. Buenos días, Jonathan, dice Luis Ochoa, ¿en qué página puedo checar las pensiones de los extrabajadores? Digo, no te la puedo... Literal, le pones en Google pensiones y Pejal nómina y te aparece una herramienta facilísima en donde pones un nombre o los rangos de montos y allí puedes checar
cuánto gana cada quien, digamos, eso está en transparencia, está en línea. Dice Mario Alberto, qué descaro decir que los pensionados generan gastos de atención médica, no hay medicinas, no te atienden, sobrevaloran los pagos a los hospitales con los que tienen convenio de atención, o sea, pagan más de lo que es. Pues bueno, ahí está Mario, seguramente él es trabajador del Estado. Dice Jorge Hernández, la ley anterior se consideraba el último año para jubilarse, la vigente ya considera 3 años, que no diga que es propuesta. Es que así es como nos metieron tantos goles. O sea, imagínate, lo que ocurrían con los altos funcionarios, por eso tienen estas pensiones. Empezaban su carrera política, y sé de un caso muy puntual, no voy a decir su nombre en esta ocasión, o bueno, no sé si ahorita me animo a decir su nombre, pero bueno, hagan cuenta que entró a la nómina cuando estaba así chavito, con 3,500 pesos al mes, pero ya cotizaba en pensiones a la nómina de la Secretaría de Educación. Y se aventó 1, 2, 3, 4. Cuando ya llegó al último año para jubilarse, es que entró como un alto funcionario y gracias a que tuvo ese sueldo el último año, es decir, toda su vida laboral ganó, al menos ante pensiones del Estado, ponle tú 3,500, 4,000 pesos al mes. En su último año gana 145,000, 150,000 y se lleva eso de pensión. Así es como nos metieron goles. Entonces, lo que dice aquí Jorge Hernández, dice, la ley anterior se consideraba el último año para jubilarse, la vigente ya considera 3 años, que no diga que es propuesta, se refiere a lo que nos comentaba Héctor Pizano. Por eso tenemos esas pensiones, pero ahora lo que les decía ahorita en el corte a quienes nos siguen en redes, les decía que hay un caso también, el de este magistrado, Eleuterio, que imagínense, en 2011 ganaba 154,000 al mes, se jubiló, le pagaban eso de jubilación. Hoy son 207,000, es decir, pasó de 154 a 207,000, se ha elevado tremendamente el monto de su pensión. Es decir, también van creciendo año con año. Cada año nos cuestan más estos pensionados dorados o pensiones VIP. Entonces, hay que hacer algo inmediatamente. Dice aquí también, muy buenos días, Javier Preciado, me parece un poco desatinado de parte de María hablar en lo particular el problema de las acciones que el gobierno de Jalisco no ha hecho para garantizar el agua en Jalisco, igualmente no propone en lo que se debe de hacer. Bueno, ellos han hecho algunas propuestas, se refiere al Zapotillo. Yo poblador, dice Jorge de Guadalajara, también quiere un resarcimiento por no darse la presa, es parte de lo que comenta. Cristian, la presa no es la solución, la vida útil de una presa, hay fraccionamientos que ya usan captación de agua y es mucha agua la que se puede captar en un problema de agua a nivel mundial, estatal, no solo de Guadalajara. Pues bueno, ahí están todos tus comentarios, aquí están los temas de cara a cara, este espacio de análisis político, de noticias, de reflexión, de debate. Te agradezco mucho que me hayas sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí, nos escuchamos el día de mañana en Cara a Cara a través del 91.5 de FM a las 9 de la mañana.